Hola, exploradores. Durante décadas, miles de personas desaparecieron entre trámites médicos, archivos sin firmar y diagnósticos que jamás se explicaron del todo. Nadie preguntó. Nadie respondió. Pero una carta, enviada en 1983 desde un hospital que oficialmente nunca existió, encendió la mecha. Lo que parecía una simple red de clínicas quedó al descubierto como algo mucho más oscuro. Una maquinaria encubierta que cruzaba fronteras, derrumbaba identidades y manipulaba cuerpos en nombre de la ciencia o del control. Algunos lo llamaron experimento, otros castigo. Pero para quienes sobrevivieron, no hay otra palabra: condena. Y aunque parezca increíble, hay rastros todavía activos, porque estas clínicas nunca cerraron del todo, solo cambiaron de nombre. Y vos podrías estar más cerca de una de ellas de lo que imaginás. Pero antes suscríbete para no perderte estas historias. La encontraron en un sótano de Berlín Este, sentada, inmóvil, con la mirada fija en una pared manchada de moho. No hablaba, no lloraba, solo respiraba, como si cada exhalación cargara un mensaje cifrado. Tenía 74 años, y en el bolsillo interior de su abrigo viejo, un solo papel doblado con precisión quirúrgica. 4 palabras en francés. La clinique ne dort pas. La clínica no duerme. La mujer fue ingresada en un hospital psiquiátrico y no volvió a pronunciar palabra. Pero al poco tiempo, una enfermera notó algo extraño. Cada noche, exactamente a las 3:13 a.m., la anciana se levantaba de la cama, se colocaba frente al espejo del baño y comenzaba a mover los labios en silencio. Siempre lo mismo, siempre con los ojos fijos en su reflejo. Así comenzó todo. Los registros oficiales de la Stasi, desclasificados a fines de los 90, revelaron una serie de ubicaciones que nunca figuraron en ningún mapa. Eran clínicas, o eso decían ser, pero no atendían enfermedades comunes, no tenían carteles, y sus expedientes clínicos no incluían diagnósticos, sino comportamientos, reacciones, patrones de obediencia o resistencia. Durante más de 3 décadas, estas instalaciones funcionaron bajo distintos nombres en Berlín, Leipzig, Bucarest, Budapest, Praga y una especialmente oculta en Varsovia, en el sótano de una ópera abandonada. Su fachada era impecable: atención a soldados heridos, rehabilitación de agentes, apoyo psicológico para mujeres en situación de trauma. Pero en realidad eran laboratorios sociales, cámaras de prueba, campos de entrenamiento de estímulo y control, donde el cuerpo no se curaba, sino que se reprogramaba. Una de las más conocidas fue conocida por algunos como éter rojo. Su existencia nunca fue admitida oficialmente, pero decenas de documentos internos la mencionan como Centro Especial NO9. Se decía que allí se realizaban experimentos con feromonas, estimulación erótica dirigida y privación del sueño como técnica para inducir confesiones sin violencia. Todo esto en nombre del Estado, o del miedo. Pero no era un centro de tortura. Era algo más sofisticado, más peligroso, porque quienes salían de ahí no recordaban haber estado. Los testimonios son fragmentarios, llenos de lagunas, pero convergen en lo mismo: una sensación constante de calor, olor a perfume barato, habitaciones con luces tenues y mujeres, o a veces hombres, que no parecían humanos, o demasiado humanos. Tocaban poco, hablaban menos, pero provocaban reacciones intensas, confesiones, revelaciones, adicciones. Se entrenaba a ciertas mujeres para convertirse en lo que los documentos llamaban vectores sensoriales. No eran prostitutas, ni agentes, ni enfermeras. Eran dispositivos de seducción programada, elegidas por sus capacidades psicológicas, belleza particular y disposición a la obediencia sin preguntas. Una vez dentro, no salían por años. Se les asignaban nombres nuevos, personalidades nuevas. Eran instruidas para moverse, hablar, respirar, incluso parpadear de una forma que desestabilizara emocionalmente a quienes las veían. No necesitaban armas. Tenían labios,
miradas, silencios bien colocados. Algunas teorías sugieren que éter rojo no solo se usaba para obtener información, sino para controlar. Gobernantes, diplomáticos, empresarios, líderes de opinión. Bastaba una visita, una sesión, a veces menos, y lo que era certeza se volvía duda. Lo que era voluntad se volvía entrega. Uno de los documentos más crudos lo describe así. Paciente masculino 237C. Resistencia media. 2 sesiones con B19. Resultado. Colapso emocional. Entrega de nombres voluntaria. Requiere reprogramación. Pero lo más inquietante no era el uso político, era el uso íntimo. Muchos de los sujetos estudiados desarrollaban una dependencia emocional profunda hacia su vector. Volvían por voluntad propia. Pedían ser recluidos. Aseguraban que solo en ese estado, entre el deseo y el vacío, sentían algo real. Algunas cartas encontradas en archivos rotos por el agua muestran frases como «Ella no me tocó, pero ya no soy el mismo», o «Nunca fui tan libre como cuando me rendí». En Bucarest, una sala fue encontrada intacta en 2003. Detrás de un espejo falso había 17 grabaciones en cinta magnética, todas sin audio. Solo imágenes. Mujeres vestidas con batas grises, acariciando el aire, danzando en habitaciones vacías, besando fotografías. Al reproducirlas, 2 personas tuvieron que ser retiradas por ataques de ansiedad. Nadie pudo explicar por qué. Al llegar al capítulo 13, una revelación estremecedora emergió. Entre los expedientes mal archivados en Leipzig se encontró una ficha diferente. No tenía número, ni nombre, solo un símbolo, un círculo cruzado por una línea vertical. Según una nota al margen, ese símbolo no era parte del archivo clínico, sino de los expedientes de selección. El texto decía: apto para conversión completa. No olvidar el intervalo de 37 días. ¿Conversión de qué? ¿En qué consistía? ¿Y por qué 37 días? La respuesta tal vez no esté en los papeles, sino en los cuerpos, en los gestos que sobreviven, en el deseo que se instala sin explicación lógica. Tal vez estés pensando que todo esto suena demasiado preciso para ser verdad, pero a veces la verdad no se esconde. Solo se presenta disfrazada de exageración, de mito, de locura, como aquellas cosas que uno solo se atreve a creer cuando ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ni ningún video. Sigamos. La ficha sin nombre se convirtió en la obsesión de un exagente de inteligencia que trabajó para el servicio rumano. Había visto ese símbolo una sola vez antes, grabado con una aguja fina en la piel del tobillo de una mujer que fue encontrada inconsciente en el metro de Praga en 1979. Nadie supo quién era, ni cómo llegó ahí. Estaba desnuda, pero limpia. Llevaba los párpados maquillados con líneas rojas que, según análisis posteriores, contenían partículas de una feromona sintética experimental solo fabricada en 2 laboratorios militares. Su cuerpo estaba en perfecto estado, salvo por una anomalía. No tenía huellas digitales. El agente conservó una copia del archivo durante décadas, y en 2011 lo entregó de forma anónima a una periodista checa. Lo que revelaba coincidía con patrones de desapariciones de mujeres jóvenes en zonas rurales, especialmente aquellas con características físicas específicas: pómulos marcados, mirada fija, disposición emocional inusualmente alta. Eran seleccionadas, decían algunos, por algo más que belleza, por su capacidad de influenciar sin hablar, de excitar sin tocar, de controlar sin dominar. Una de ellas, según los papeles, fue enviada a una reunión privada con un general de la OTAN. El informe detallaba el resultado de la operación en 3 líneas: objetivo desorientado, repetición de conceptos, olvido parcial de agenda, cierre favorable, se recomienda refuerzo. Pero lo que nunca se explicó fue el efecto residual. El general fue retirado de su cargo 47 días después, tras sufrir lo que llamaron un bloqueo cognitivo emocional. Nunca volvió a pronunciar su propio nombre.
Lo inquietante no era el control, era el olvido. La programación no se basaba en imponer ideas, sino en borrar las propias. En 2014, una de las últimas sobrevivientes de éter rojo fue hallada en un convento abandonado de Eslovaquia. Vivía sola, rodeada de espejos cubiertos con sábanas. En su diario escribió: «Si me veo, me despierto. Si me despierto, me buscan. Y si me buscan, me vuelvo a dormir». El diario termina con una frase subrayada: «No eran clínicas, éramos cápsulas de disolución». Hoy, muchos de esos edificios están tapiados, otros convertidos en hoteles boutique, algunos simplemente borrados. Pero quienes estuvieron ahí, quienes lo recuerdan en sueños o en pesadillas, coinciden en lo mismo: que no era una red de espionaje, era una red de deseo intervenido, donde el placer no era un fin, sino una herramienta, y donde la libertad era la ilusión más peligrosa. Así termina esta historia. Pero sus ecos persisten, en gestos, en silencios, en atracciones sin explicación, en esa sensación de haber querido algo que no era tuyo, de haber sido tocado sin manos. Comentá, ¿qué pensás? ¿Pudo haber existido? ¿Queda algo activo hoy? Y suscribite, así no te perdés lo próximo que tenemos para mostrarte.